Hola, soy Alberto Hernández, director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, y vengo a hablaros de la ciberseguridad, en qué consiste y cuál es el futuro de este nuevo campo de desarrollo profesional y también de preocupación. Cuando hablamos de la protección de la información y de las comunicaciones, nos tenemos que remontar a la antigüedad. Ya desde el Imperio Romano existía una preocupación muy importante en proteger las comunicaciones y de hecho pues ya se desarrollaron los primeros, llamémoslo, algoritmos o mecanismos de cifrado de la información para mantenerla oculta y que solo el originador y el que elabora la información y el receptor pudiesen leerla. Por lo tanto, a lo largo de nuestra historia, proteger las comunicaciones ha sido muy importante y hasta hace poco tiempo, hasta recientes años, pues fundamentalmente cuando hablábamos de ciberseguridad, en aquel momento no existía esta palabra, pero cuando hablábamos de ciberseguridad nos referíamos a cómo proteger la información confidencial cuando la enviamos de un extremo a otro. Más adelante, esta preocupación se extiende no solamente cuando enviamos la información, sino también cuando la almacenamos, es decir, protegerla frente a aquellas personas, organismos que quieren sustraerla con el objetivo de conocer esta información y hacer diferentes actuaciones sobre ella. Hasta hace muy poquitos años hablábamos entonces de lo que se denominaba seguridad de la información. En los últimos 10 años, 15, 10 años, este concepto ha ido evolucionando a lo que nos encontramos hoy en día, que es ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya no solo es importante proteger la información cuando la enviamos al destinatario, ni tampoco cuando la almacenamos o la procesamos, sino que tenemos que tener en cuenta que de forma continua podemos estar sufriendo diferentes tipos de ataques o incidentes con el objetivo de sustraer la información, pero también atacar a los propios sistemas. Es decir, ataques que hagan que los sistemas se caigan, que no estén disponibles y por lo tanto afecten a aquellos servicios que consideramos fundamentales en nuestras empresas. Ciberseguridad, por tanto, abarca numerosas actividades que tienen como objetivo proteger la confidencialidad de la información, es decir, que ésta no se revele y no pueda ser accedida por personal no autorizado, la propia integridad de la información, es decir, que no sea modificada, la autenticidad de la información, lo que denominamos no repudio, es decir, que alguien que haya elaborado la información luego no pueda decir que no lo ha hecho él, también la disponibilidad de los propios sistemas que la manejan, la integridad y todo ello de una forma continua, monitorizando qué es lo que puede estar pasando en nuestros sistemas, puesto que muchas veces nos está pasando algo y no somos conocedores de la situación. Por lo tanto, la ciberseguridad abarca actividades de carácter dinámico, de carácter continuo y que además incorporen mecanismos de respuesta. Es decir, ya nos estamos preguntando no tanto si vamos a ser atacados o no, sino cuándo. Por lo tanto, tenemos que tener medidas de seguridad de carácter estático, de carácter dinámico y también medidas de respuesta, medidas de vigilancia, etc. La ciberseguridad, por tanto, es un campo de actuación muy amplio que abarca numerosas actividades. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque a día de hoy tanto nuestras empresas como los ciudadanos están sufriendo numerosos tipos de incidentes o ciberataques, podemos llamarlo de las dos formas, que tienen como objetivo pues objetivos muy variopintos, desde acceder a nuestra información de carácter personal y también empresarial para hacer uso de ella, con objetivos de establecer extorsiones, generar fraudes, también ataques a la disponibilidad de nuestros sistemas, ataques al cifrado de nuestra información, como estamos viendo en los últimos meses y también años, cifrado de nuestra información pidiendo rescates, motivaciones económicas, pero también muchísimos tipos de amenazas que estamos viendo en los entornos tradicionales, es decir, tipos de fraude, terrorismo, robo de propiedad intelectual, que están teniendo incidencia en este nuevo dominio que es el ciberespacio, y que se caracteriza por una serie de características muy importantes y que lo hacen diferente del resto de dominios que conocemos, como son la tierra, el espacio marítimo, el espacio aéreo, incluso el ciberespacio, y que tienen que ver con que es un dominio global, es decir, el ciberespacio, Internet, llega a todos los rincones del planeta. Además, el coste de acceso a este nuevo dominio es muy bajo prácticamente. Todas las personas en este mundo tienen acceso al ciberespacio a través de un teléfono móvil, de una tablet, de un ordenador. Los tiempos de respuesta son despreciables, es decir, podemos hacer una acción y en pocos milisegundos está teniendo efecto a miles de kilómetros de nuestra localización.
Además, proporciona anonimato, y eso es una característica muy importante. En principio es muy difícil detectar el origen de lo que ocurre en el ciberespacio, de quién lanza un ciberataque. Por lo tanto, el anonimato es una característica de las más importantes y además es un espacio asimétrico. Y la asimetría lo que significa es que con pocos recursos económicos, con poca inversión, puedo realizar cosas que tengan un alto impacto. Y eso es especialmente importante también en este dominio que no se da en el resto. Y además forma parte de nuestra vida. La tecnología ya forma parte de nuestra vida, tanto como en el ámbito familiar como en el ámbito de la empresa. Cada vez vamos a utilizar más tecnología y todas las tecnologías tienen vulnerabilidades y seguirán teniendo vulnerabilidades. Y aquí lo importante es conocerlas, conocer en qué se basa la tecnología y gestionar los riesgos asociados para cuando vayamos a sufrir un ciberataque podamos detenerlo, podamos gestionarlo y el impacto sea el menor posible. En muchas ocasiones nos preguntamos el por qué nuestra información es importante para un ciberatacante. Si nosotros en realidad nuestra información no es muy relevante. Bueno, pues en contra de lo que pueda parecer, nuestra información es muy importante. Tengamos en cuenta que con nuestra información, tanto personal como la información que manejamos en nuestra empresa, se puede utilizar para llevar a cabo muchísimas acciones delictivas. Pensemos, y esto ocurre, que nos roban la información sobre productos que vamos a sacar al mercado y nos lo roba alguien que se lo puede vender a la competencia y lo puede estar vendiendo en el mercado negro en Internet que existe. Información personal con la cual pueden crear empresas ficticias para vender productos falsos y luego nos van a llegar las denuncias. Información que si se cifra tiene un alto impacto en las empresas. Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas estamos viendo en nuestro país que estamos sufriendo continuamente ataques de lo que se denomina ransomware, es decir, ataques que tiene como objetivo cifrar los ficheros y pedir un rescate para descifrarlos. Nosotros estamos viendo en muchas ocasiones que ese ataque se produce en una pyme y les están cifrando el fichero de facturación, el fichero de pedidos, el fichero de clientes y la pyme se encuentra totalmente bloqueada y la empresa paralizada. Y además, si no ha tenido mecanismos de seguridad previamente implantados, no tiene plan B a la hora de recuperar toda esta información, nada más que acudir a un organismo como puede ser el INCIBE para intentar recuperar los ficheros o pagar, cosa que en muchas ocasiones, incluso aunque se pague la extorsión, se acepte la extorsión, no te garantiza recuperar los datos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que seguir unas pautas que siguen siendo estables durante los últimos años y que consisten en tener unas medidas de seguridad de carácter preventivo, es decir, nuestros antivirus, nuestros sistemas de protección de perímetros, los firewalls. Además, tenemos que tener nuestros sistemas actualizados. Las actualizaciones lo que hacen es eliminar las vulnerabilidades que pudiesen tener nuestros sistemas. Y además tener ciertos sistemas de monitorización y control que nos permiten detectar aquellas otras cosas que no se detecten por los medios habituales como pueden ser los antivirus o los sistemas de protección. Además, una regla muy básica es desconfiar de todo aquello que no es conocido. Tanto en nuestro ámbito personal como en el ámbito empresarial tenemos que desconfiar de correos electrónicos de personas que no conocemos o de organizaciones que no conocemos, porque muchas veces es la puerta de entrada de malware o de virus que pueden afectar a nuestras organizaciones.